Bueno, pues si les parece bien, vamos a iniciar la conferencia. Buenas tardes a los presentes. Buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo, sobre todo del otro lado del Atlántico. Y bueno, hoy tenemos el placer de presentar a la conferenciante, la doctora Rosario Bullido Gómez de las Heras. Ella es licenciada y doctora en veterinaria por la Universidad Complutense, ¿no? Y actualmente trabaja como funcionaria del Cuerpo de Veterinarios Titulares en la Agencia del Medicamento, es decir, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como jefe de área de medicamentos veterinarios biológicos y de nuevas terapias. Bueno, ella inició su carrera de investigación en el CISA, que es un centro dependiente del INIA, que está localizado en Valdeolmos, y trabajó en inmunología porcina e inmunología de peces. Y a continuación hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de la Salud Carlos III, donde llevó a cabo publicaciones en el campo de la biología molecular de virus de la influenza humana. En la agencia, aparte de su labor como administradora, como gestora, es decir, evaluando productos biológicos dentro del marco de la calidad, eficacia y seguridad, es experta del Grupo de Trabajo de Medicamentos Inmunológicos Veterinarios de la Agencia Europea de Medicamentos y también, por eso es importante, de nuevas terapias en medicina veterinaria. Y por último, del grupo 15V de vacunas veterinarias también, que forma parte, en este caso, de la Farmacopea Europea. ¿Mm? Formó parte del comité de la FAO para la precualificación de vacunas veterinarias a nivel internacional y también pues, ha participado, no sé si saben ustedes que tenemos un nuevo reglamento, que es el reglamento 219 el 6 del 2019, que ha dado lugar a muchas directivas ejecutivas, un total me parece que de 26 aproximadamente, y ella pues ha trabajado sobre todo en el campo de las autovacunas veterinarias y alternativas a los antimicrobianos. Y concretamente pues ha intervenido en unas guías muy importantes sobre bacteriófagos, que son alternativas al uso de antibióticos en veterinaria y en humana, ¿no? Y bueno, a nivel nacional también es miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad, es decir, en el uso y liberación de organismos modificados genéticamente. Y hoy nos va a hablar, concretamente, nos va a hablar de nuevas terapias en medicina veterinaria y novedades sobre medicamentos biológicos veterinarios, en las cuales va a incluir de forma leve la legislación y las guías, ¿no? Las guías de uso de estos productos. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se puede hacerlo aquí o allí. Entonces, 45 o 50 minutos. De acuerdo. Bueno, como lo primero, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida al doctor Arturo Anadón, que además participo en él en muchos comités y también en la Comisión Nacional de Bioseguridad y en otros temas en los que estamos conjuntamente. A ver, acá, así que tengo, Sí. ya digo que venía con la voz, mira, así ya he ido probando. Que se oiga bien porque se Muy está bien, pues grabando. muchas gracias lo primero por esta invitación. Me siento, pues eso, muy honrada de venir aquí y de explicarles a ustedes esta parte de nuevas terapias en medicina veterinaria y ya digo que aunque voy a hablar de legislación y guías, va a ser lo más leve posible y sobre todo orientado a los investigadores o personas que trabajan en laboratorios y que están en las fases muy iniciales de estos productos, porque la intención de verdad de esta charla y de todas las charlas que estamos dando a nivel externo en la Agencia del Medicamento es para promover este diálogo temprano con los investigadores para que estén bien orientados cuando vengan o terminen en la autorización de medicamentos. Así que por eso en nivel muy genérico, para los que no lo sepan o no tengan este conocimiento, lo voy a dar en plan muy general, ideas, pinceladas de quienes participamos en la autorización, los tipos de procedimientos y sobre todo, como digo, orientado a qué pasos se pueden dar o se deben dar antes de la autorización de medicamentos para llegar a buen fin en esta autorización.
¿Quiénes participamos? Pues yo trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Se creó como agencia nacional en España en el año 99, ahora estamos de 25 aniversario. Y lo interesante de esta agencia, para quienes no nos conozcan, no es que no estuvieran regulados antes los medicamentos en España y los veterinarios, que lo estaban, simplemente es que desde ese momento estuvimos bajo el mismo techo y bajo la misma legislación y mismo paraguas, tanto el Departamento de Medicamentos de Uso Humano como el de Veterinaria, y también, como ven ahí, productos sanitarios cosméticos y de higiene de uso humano, y el Departamento de Inspección y Control, que digamos nos cubre a todos estos departamentos. Entonces también es más fácil la interacción de unos y otros, y sobre todo en nuestro caso, que cuando vienen nuevas terapias, tanto en un lado como el otro, tenemos un diálogo más fluido entre sobre todo el Departamento de Uso Humano, el área de productos biológicos y el nuestro. Vengo un poco ronca, así que iré bebiendo. También quiero dar el mensaje claro de que la Agencia Europea del Medicamento no es una agencia ejecutiva, sino que es una agencia que agrupa en los esfuerzos de todas las agencias nacionales, y las agencias nacionales de los Estados miembros trabajamos en el paraguas, en una red de agencias que se llama HMA, esas son las siglas de jefes de agencias, así que la Agencia Europea es más bien una agencia virtual. La Agencia Europea de Medicamentos, también fundada en el año 95, actualmente su sede está en Ámsterdam, pero sabrán la mayoría de ustedes que antes del Brexit su sede estaba en Londres, y ahí es donde nos tocaba viajar a los que teníamos estas reuniones en la EMA, en los grupos de trabajo. Ahora nos toca viajar a Ámsterdam. Así que la agencia lo que hace es dar opiniones científicas para la autorización de los medicamentos veterinarios y de uso humano también, pero no emite las resoluciones ni tampoco los revoca. Cuando estos medicamentos se autorizan por procedimiento europeo de todos los países a la vez, quien da la autorización es la Comisión Europea. Y cuando son autorizaciones nacionales, las da el gobierno de cada país. En nuestro caso, es la Agencia Española del Medicamento la que emite estas resoluciones. También como idea general de cuál es el grupo de legislaciones y guías que aplica a los medicamentos veterinarios. Lo que quiero señalar es que hay legislación obligatoria y unas guías que solo son de recomendado cumplimiento, ¿vale? La legislación obligatoria, la más importante para nosotros ahora mismo, son los reglamentos que ha nombrado don Arturo, que este es el reglamento más novedoso que aplica a toda la Unión Europea a la vez. No sé si soy capaz de dar con el puntero. Ahí, que es el 2019/6, es efectivo desde enero del año 2022 y ha tenido muchos reglamentos delegados. Y también están las directivas y los reales decretos nacionales. Esa sería legislación obligatoria, igual que la farmacopea europea, ¿vale? Que emana del Consejo de Europa, y hay grupos de trabajo también específicos para monografías y textos. Por ejemplo, tenemos muchas monografías generales y específicas de vacunas veterinarias. También hay textos generales, por ejemplo, de nuevas terapias, o como son de vacunas de DNA o de vacunas recombinantes en farmacopea. Incluso hay una muy novedosa sobre bacteriófagos, que es también de uso humano veterinario. Y esto aplica a todos los países que están en el Consejo de Europa. Y de la EMA y de estas otras y del BICH, lo que se emiten en sus grupos de trabajo son guías que, como digo, no son de obligado cumplimiento, pero sí recomendado, ¿vale? Y aquí están los grupos del trabajo del que voy a hablar especialmente, es el de nuevas terapias, el Novel Therapies Working Party, pero luego hay otros grupos de trabajo que emiten otras guías específicas, por ejemplo, de inmunológicos, que es este grupo al que también asisto, el Immunological Working Party. Y luego hay guías del cuerpo de la organización VICH, que tiene su hermana en medicamentos de uso humano, que serían las de ICH, en el que se intenta armonizar la legislación de Europa, Estados Unidos y Japón, ¿vale? Y
También tenemos guías específicas de cómo tienen que presentarse los dosieres. Estos se parten de la Comisión Europea y se llaman las guías a los solicitantes. ¿Qué pasos pueden dar los investigadores antes de llegar, o los laboratorios o la academia, antes de llegar a la autorización? Esta infografía la he tomado prestada de la Fundación Betmasí para que se vean cuáles son los tiempos estimados que se tardan en llegar desde tener una idea hasta hacer los primeros desarrollos preclínicos y ensayos clínicos. Como vemos, los tiempos estimados arriba son de 2 años, 3 años, otros 2, 3 años. Es decir, es muy importante en estas primeras fases que los investigadores estén y los laboratorios que están con una idea estén orientados, sepan qué tienen entre manos y sepan orientar hacia qué legislación y guías deberían aplicar desde el inicio, porque es muy importante para, pues, por ejemplo, para no utilizar más animales de los necesarios, ahora que estamos con el principio de las 3 Rs, de reducir el número de animales. Y como ven, en general, el proceso de autorización no es la parte más larga de toda esta fase, serían entre 1 o 2 años, y luego ya vendría la parte de producción y distribución. Así que es muy importante saber si lo que tengo entre manos al inicio es un medicamento o no lo es. ¿Y cómo lo sabemos? Pues aquí está la definición de medicamento que viene en el reglamento actual. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que nuestra legislación es para medicamentos de uso industrial, es decir, que en alguna de sus fases de fabricación pues estén fabricadas por métodos industriales. Y siempre se habla que cumpla al menos alguna de estas condiciones, siempre que tenga indicaciones, es decir, que sea poseedora de propiedades de tratamiento o prevención, que se use con una función, que son estas que se indican aquí: restaurar, corregir, modificar función fisiológica, tener acción farmacológica, inmunológica o metabólica. También se consideran medicamentos los de diagnóstico in vivo y los eutanásicos. Pero no siempre con esta definición es muy sencillo saber si lo que tengo entre manos o en mi futuro o en lo que estoy investigando es o no es un medicamento. ¿Qué otras fases o qué otras consultas se pueden hacer a nivel de la EMA o de otras instituciones? Pues voy a hablar un poco de estos pasos, de qué grupos de trabajo o a quién se puede consultar para clasificar esto como de medicamento y qué tipo de medicamento puede ser. El grupo de trabajo de innovación, que también es muy importante para hacer unas consultas que sean guías para lo que estamos haciendo. También hay posibilidades de asesoramiento científicos y otras que iré explicando un poquito más. En cuanto a la clasificación como medicamentos, dentro de esto que he contado, que son la red de agencias, los heads, o sea, de agencias, hay un comité específico y unas guías para esta clasificación, para ayudar a la clasificación. Y hay también esta que pongo aquí, que es bueno, un papel de preguntas-respuestas también que pueden ayudar. Pero se puede hacer una consulta directa. Y en esta consulta directa lo que se tiene en cuenta sobre todo es o sea, la definición como medicamento, es decir, qué es lo más importante tener en cuenta de mi producto cuando estoy investigando: si va a tener una indicación, es decir, si es para tratar enfermedades o prevenir enfermedades. Y también qué función tiene en el organismo del animal. Pues este tipo de funciones, que es la que dice la definición, si es una función farmacológica, inmunológica, etcétera. ¿Y cuáles son las mayores discusiones que tenemos dentro del grupo y dentro también con los investigadores y laboratorios? Pues sobre todo con las nuevas terapias. Es decir, que ahí a veces el límite no está muy claro a qué parte pertenecen. También con las alternativas a los antimicrobianos, con los biocidas y con aditivos alimentarios. Así que hay otras definiciones que en este reglamento tenemos también ya aceptadas, que han sido muy importantes para las futuras clasificaciones, que son definiciones muy sencillas, pero que no teníamos en medicamentos veterinarios en Europa y sí tenían en humana, que son la definición de medicamento veterinario biológico y sustancia biológica. Y estas son tan sencillas como: biológico es de origen biológico,
y la sustancia biológica es producida por una fuente biológica, todo esto que está aquí. Simplemente lo que quiero explicar sin dar todos los datos de lo que dice la definición es que estas dos definiciones no las teníamos y también han ayudado a que se incluyan en la legislación y en las autorizaciones y las estructuras de dosieres las nuevas terapias que no teníamos tan bien definidas. Y medicamento veterinario inmunológico, esta definición sí la teníamos ya, que también es una definición muy sencilla, es decir, que su objeto es el de producir inmunidad activa, pasiva o de diagnosticar estado de inmunidad. ¿Y por qué son importantes lo que he dicho? Porque antes de la aplicación de este reglamento solo se diferenciaban por función. Los medicamentos se clasificaban los veterinarios como veterinarios inmunológicos que teníamos definición y todos los demás eran no inmunológicos, es decir, farmacológicos, ¿vale? Así que otra vez pongo la definición, pero para decir qué es lo que tenemos autorizado hasta ahora en Europa como biológico. Pues la mayoría de los productos que tenemos son vacunas, tanto convencionales como obtenidas por biotecnología, inmunosueros, inmunomoduladores de diagnóstico in vivo. También tenemos alérgenos de uso veterinario. Esto simplemente lo nombro porque actualmente estamos en España aplicando una legislación para todos estos alérgenos, tanto de uso veterinario como de uso humano, que están en nuestro mercado, ya que para intentar actualizar este mercado nos referimos a tenerlos con un dossier en el que al menos la calidad esté explicada, porque hasta ahora estaban en el mercado como por prescripción por paciente y en su fabricación realmente interviene una fabricación industrial. Y aquí abajo del todo, las autovacunas son medicamentos veterinarios, pero no industriales, ¿vale? Por eso no les cubre esta legislación a la que hago referencia. Las vacunas obtenidas por biotecnología no es algo novedoso, ya llevan en el mercado bastante tiempo. Solo nombro algunas de las que tenemos, que ya están autorizadas, ya digo, desde hace tiempo, que pueden ser con vectores replicativos, que pueden ser estos vectores infectivos en la especie de destino o no infectivos. Aquí pongo ejemplos, por ejemplo, de vectores infectivos. Hay virus quimérico, vacunas para conejo que tienen digamos, el vector es el virus de mixoma y se incluyen genes que expresan proteínas de otro virus que también es importante en conejos, en este caso es la enfermedad hemorrágica del conejo. También tenemos, ya digo, recombinantes con vectores que no son infectivos en la especie de destino, como son baculovirus, el canary pox virus, virus vaccinia, etcétera, y otras que no son replicativos, como de subunidades de partículas similares a virus. Por ejemplo, las vacunas de influenza equina actuales, la mayoría que tenemos son de subunidades, con estas dos subunidades del virus influenza. Y sí que tenemos ya autorizadas en veterinaria vacunas de DNA, no así que yo sepa, al menos en humana en Europa no las hay, pero todavía en veterinaria no autorizadas vacunas de mRNA y sí, como sabemos, en humana. Pero como ha habido tanto investigación y desarrollo, en un futuro muy cercano estarán también o llegarán a veterinaria. Y otros conceptos que son muy importantes en veterinaria es el concepto DIVA o de diferencia de que nos permitan estas vacunas diferenciar animales vacunados de infectados. Y aquí pongo ejemplos de vacunas que ya están en el mercado en el que nos permiten diferenciar estos animales vacunados de infectados, como con la enfermedad de Ujeski o de IBR en bovinos, o también hay de vacunas vivas aviares de salmonela, que son las que se están utilizando actualmente, al menos en España y en Europa. Lo que quiero decir con esto es que cuando hay estas novedades o estos avances, la legislación y las guías se intentan adaptar y mejorar y favorecer la disponibilidad de estos medicamentos. Y un ejemplo es esta guía, la traigo como ejemplo, y este concepto que ha traído la nueva legislación, sobre todo porque es el concepto de tecnología de plataforma vacunal, es algo que no está en medicina humana, que nos están intentando copiar para explicarlo de alguna manera sencilla y hemos sido nosotros los pioneros en veterinaria. Y además, además de este concepto y de esta inclusión en nuestro reglamento, ya hay una guía desarrollada que ha empezado a aplicarse para favorecer la autorización. ¿Y qué es esto de la tecnología de plataforma vacunal?
para no explicar todo lo que viene dentro, lo más fácil es explicarlo con los ejemplos que he puesto antes. Con estas vacunas de vectores, como he explicado antes, como por ejemplo sería la de Myxoma, con el virus bueno, con este vector, si esa vacuna se autoriza como vector, se certifica y las siguientes vacunas que vengan con distintos insertos ya sería mucho más fácil su autorización porque primero en los siguientes procedimientos se reducirían los datos de calidad, seguridad y eficacia que nos presente el laboratorio y también los evaluadores no tenemos que volver a estudiar lo que ya se ha estudiado. ¿Vale? Y esta es la manera rápida de explicarlo, pero no solo aplica a vacunas de vectores, sino que también se pretende que este concepto aplique también a otros productos similares, como serían las virus-like particles o vacunas de ADN, o cuando vengan las vacunas de RNA mensajero o de ARN autorreplicativo. O sea que ya tenemos esta guía autorizada y en marcha y ya se han autorizado o están en marcha dos procedimientos a nivel centralizado que son vacunas de vectores. Otros inmunológicos, pues ya he dicho antes, los que tenemos autorizados, los de tétanos, los inmunosueros frente a tétanos, inmunomoduladores, diagnóstico en vivo de tuberculina, pero hubo unos cuantos medicamentos inmunológicos que en su momento fueron novedosos, que hicieron también avanzar en la legislación e intentar promover nuevas guías o cambiar las que ya había a nivel europeo. Por ejemplo, de los primeros más novedosos en cuanto a distintos a las vacunas convencionales, a eso me refiero, o distintos a las vacunas recombinantes que ya estaban, fue este Virbagen omega recombinante en el 2001. Es un interferón omega recombinante, pero su indicación no es la prevención, sino que es el tratamiento de parvovirosis en perros o de FEL y FIV en gatos, ¿vale? Es decir, que es pues, un interferón que también hay en humano, un antiviral, ¿vale? Pues esto sería el primero novedoso que tuvo que encajar en la legislación y guías antiguas. El siguiente que vino también novedoso, todos estos fueron como procedimientos centralizados, ¿vale? Improvac, que era de Pfizer, ahora de Zoetis, en 2009, es un conjugado análogo al factor liberador de gonadotropina y está indicado para la reducción del olor sexual en cerdos machos, es decir, es un inmunocastrador y también es un concepto distinto de medicamento porque no encajaba ni como inmunológico ni como farmacológico. Y otras novedades que aparecieron en el 2017 fue la primera vacuna de DNA autorizada en Europa, que es frente a una infección en salmones, y de reciente autorización es esta vacuna, además de investigación y de tanto española como portuguesa, y fabricada por esta compañía española que es CZ Veterinaria, CZ Vaccines. Esta ha sido de reciente autorización y es la primera vacuna de DNA que se autoriza en Europa en perros. Y esperamos, como digo, en futuro cercano, esta vacuna de mRNA. Todo esto lo cuento también e intento ir explicando cómo han ido cambiando las guías o qué hay nuevo. En este caso, por ejemplo, teníamos ya una guía de vacunas de DNA, tanto en humana como veterinaria, pero era esta en el del 2001, pero como ya tenemos ejemplos autorizados, se ha revisado y hay una nueva guía que se ha finalizado en este año. De vacunas recombinantes, como tenemos tantos ejemplos, también se ha actualizado la guía que había, que también era de hace 20 años. Y de vacunas de mRNA, como digo, no tenemos autorizadas, pero sabemos que llegarán y estamos empezando en el trabajo, en el grupo de trabajo de inmunológicos con este futuro concept paper, que es lo que se hace primero, un papel de concepto y luego futura guía más adelante. Yo sí, no sé si aquí tiene alguien preguntas o si se dejan al final. Vale. Lo de la estructura del dossier que cuento es para explicar también cómo ha sido de complejo para estos medicamentos, como digo, los que en su momento aparecieron y no sabíamos cómo encajar, y cómo se ha encajado ahora la legislación actual. Para decirlo muy básico, un dossier de registro tiene en general una parte 1, que es la parte administrativa y los textos, o sea, los que luego se ven en el mercado, la ficha técnica, prospecto etiquetado, y siempre tiene que tener una parte 2 donde se explica la calidad, cómo se fabrica ese medicamento, las partes
3 y 4 es donde se incluyen los estudios de seguridad y eficacia de estos medicamentos, que son estudios preclínicos y estudios clínicos. Pues otra vez, antes de la aplicación del nuevo, de este reglamento que le decimos nuevo, ya no es tanto, que es aplicable desde 2022, aparecieron también estos otros medicamentos que tampoco encajaban en estas definiciones que teníamos de inmunológicos farmacológicos. Los primeros que se autorizaron como distintos, novedosos, fueron los anticuerpos monoclonales. El primero fue este en el año 2017 del Cytopoint de Zoetis para uso en dermatitis atópica canina, ¿vale? Va frente a esta molécula, la interleuquina 31. Pero luego hubo otros posteriores, ya del año 20 y 21, son el Librela y Solencia, que ambos están indicados para el dolor de osteoartritis en perros y en gatos, y van frente a esta otra molécula, el factor de crecimiento nervioso canino o felino. Pues aquí lo interesante desde el punto de vista de tratar de orientar a los investigadores, porque tuvimos y tuvieron muchas reuniones antes de presentar estos dosieres para ver qué estudios nos parecían correctos, se hizo, digamos, como dice en el informe público de estos productos, los anticuerpos monoclonales en su momento se autorizaron como medicamentos inmunológicos, pero la realidad es que la parte de calidad, o sea, de cómo se fabrica, sí se evaluó como un medicamento inmunológico, pero como su indicación es tratamiento, no es una prevención de dermatitis atópica, pues se presentó y se les dijo al laboratorio que presentaran estudios de seguridad y eficacia similar a un farmacológico. Y algo muy parecido nos pasó con las células madre también, con los medicamentos que ahora tenemos autorizados a base de células madre. Los primeros que se autorizaron fueron en el año 2019, también previos a la aplicación de este reglamento. Sus indicaciones son tratamiento de osteoartritis, tendinopatías, cojeras, y los hay. Los primeros fueron Articel y Horstem, que eran para caballos. Además, tengo que decir que este medicamento, Horstem, y luego su hermano, digamos, Doxtem, que es para perros, también son de desarrollo de investigadores españoles, y es una pequeña empresa española que ha conseguido llevar este medicamento hasta autorización. Y Articel es, si no recuerdo mal, belga, ya no me acuerdo bien de todos los laboratorios, pero bueno, Articel y Renuten también es el mismo laboratorio, ¿vale? Pero bueno, simplemente decir que en su informe público se clasificaron por función, es decir, como farmacológicos, pero también su evaluación se hizo mixta. La parte de calidad también fue como inmunológico por origen, así que por eso quiero explicar eso, que las definiciones que tenemos ahora de medicamentos biológicos son importantes para evitarnos estas peleas y porque hemos aprendido de las autorizaciones de estos productos. Así que, ¿cómo están definidos y estructurados ahora los medicamentos? Pues ahora se diferencian en biológicos y no biológicos. Es decir, primero por origen de la sustancia activa. Los no biológicos siguen siendo los farmacológicos de siempre, es decir, antimicrobianos. ¿Qué tal voy de tiempo? Voy bien, gracias. Y los biológicos es por origen de la sustancia activa, y además luego se diferencian entre ellos por función. Serían los biológicos inmunológicos, las vacunas de toda la vida también, y dentro de los biológicos no inmunológicos es donde daría cabida estos que os he contado que antes se veían como mixtos, es decir, anticuerpos monoclonales, células madre, donde ya se ha definido cómo tiene que ser el dossier a presentar. La parte de calidad, contenido y estructura similar a inmunológicos, y la parte de seguridad y eficacia, contenido y estructura similar a farmacológicos. ¿Vale? Así que parece que la clasificación es sencilla, pero no siempre, tampoco es tan fácil. Así que también hay un grupo de trabajo para discutir esto. O sea, ya sé qué es medicamento, qué tipo de medicamento es con lo que estoy trabajando. Pues ahí se puede hacer consulta a la EMA o a otras agencias. Aquí pongo, además, esto es de reciente publicación, también un papel de preguntas-respuestas para ayudar en esta clasificación para los que estén realizando proyectos a nivel europeo. Y esta guía tiene un árbol de decisiones que solo pongo aquí como información para que veáis que, pues eso, que primero, como os he contado en resumen,
primero, ¿es de origen o no biológico la sustancia activa? Eso es lo primero que se discute y luego, ¿qué función tiene? Si es función inmunológica, farmacológica u otra. Vale. Así que, además de esto que os he contado, estas serían las primeras fases muy importantes, es definir lo que tengo es medicamento, qué tipo es. Y luego, además, qué otro tipo de legislación y guías pueden ayudar. Pues aquí estarían a nivel de EMA, se pueden hacer estas consultas en el Innovation Task Force y luego más adelante, cuando ya está el medicamento en un desarrollo un poco ya más posterior, se pueden hacer asesoramientos científicos. También hay ayudas a pequeñas, medianas empresas y otro tema que ayuda es la política de mercados limitados, pero de estos no voy a contar nada porque no da tiempo, solo explicar que existe. Y en el del grupo de trabajo de Novel Therapies sí voy a hablar un poquito más. Y en España tenemos también ayudas a los investigadores y a los que tenéis proyectos o pequeñas empresas. Sobre todo hacemos muchas reuniones previas orientativas de cualquier tipo. Pueden ser también en cuanto a reglamentación, pueden ser con otros departamentos. Ya digo que la facilidad que tenemos nosotros en España es que tenemos todos los departamentos en la misma agencia. Entonces, si hay, a veces hay laboratorios que no tienen claro si van a terminar su investigación en humana, en veterinaria, los dos a la vez, no tienen claras ideas de conceptos de inspección y control, o sea, de si tengo que fabricar bajo buenas prácticas de fabricación, GMPs, desde dónde, pues también pueden hacerse esas reuniones conjuntas. Y también tenemos la posibilidad de asesoramiento científico. Y otro tema que no voy a hablar en profundidad, pero también para que se conozca, en la Agencia del Medicamento, en nuestro departamento, somos los responsables de autorizar la investigación, o sea, los medicamentos en fase de investigación y los ensayos clínicos veterinarios que se hagan en estas fases previas en España, ¿vale? Y es muy importante también tener claros esos conceptos, porque a veces se hacen investigaciones o estudios que no se comunican a nuestra agencia y deberían comunicarse. O sea, tener claro que siempre que estemos hablando de medicamentos y esos ensayos se hagan en animales con dueños, en granjas que no sean experimentales, todos esos tienen que pasar por autorización en la agencia de española si los estudios se hacen aquí en España o por otras agencias si se hacen en otros países europeos. Esto es simplemente contaros que en la EMA también tienen esta infografía para explicar un poco más cuáles son los pasos que pueden darse y esto para que veáis que esto que os voy a hablar ahora, que es el Innovation Task Force o los Scientific Advice y también el grupo de Novel Therapies, apoyamos ya en la parte inicial de la idea. ¿Vale? O sea, que no hay que venir tarde, que no hay que tener miedo a preguntar, que hay que preguntar si no se tiene claro lo antes posible. ¿Qué es esto del Innovation Task Force o las reuniones o consultas generales sobre innovación? Todo esto está dentro de una política de promover la innovación en medicamentos, tanto de uso humano y veterinario, en las agencias europeas y en las agencias nacionales. Y en este caso, estas reuniones hay que decir que son, lo primero, que son reuniones virtuales y gratis, que están aquí puesto, aquí en medio, pero que se sepa, son virtuales y son gratis. Y son reuniones informales, se mantienen con la EMA, es la que los organiza, pero los que estamos allí presentes solemos ser evaluadores, asesores de distintas agencias, que nos presentamos voluntarios para estas discusiones con los laboratorios, con los investigadores o con los académicos y es una plataforma de debate, de un diálogo muy inicial para cubrir aspectos regulatorios, técnicos o científicos. Sobre todo está enfocado hacia nuevas terapias y tecnologías emergentes. Y aquí resumo cuáles son las áreas de apoyo especial. Como veis aquí, inteligencia artificial, de terapias avanzadas en uso humano o nuevas terapias en veterinaria, implementación del principio de las 3 Rs y de las alternativas a las resistencias antimicrobianas. Y aquí están los mails para que sepáis dónde se pueden hacer estas consultas. Vale, esto es una fase, los ITF se suelen hacer en una fase muy inicial cuando no se tiene claro por reglamentación, incluso pues eso, si esto mío es un medicamento o no lo es, como consulto. Cuando ya está un poco más avanzada la investigación y sabemos, lo tenemos más orientado, pero hay dudas más puntuales sobre el medicamento en sí, se puede llegar al asesoramiento científico. Aquí se dice que se puede hacer en cualquier fase del desarrollo del medicamento
se puede hacer a nivel centralizado a la EMA o a las agencias nacionales, en nuestro caso la EMS, y a este asesoramiento pueden acogerse cualquier procedimiento de autorización. No tienen por qué ser los que vayan a ir por centralizado o por nacional, sino puede ser para cualquiera. Ya digo, aquí es una etapa un poco más adelantada del proyecto y con preguntas más concretas. Como digo, lo puede solicitar los investigadores, academia, empresas. Estos ya se tienen tasas y tienen unos informes que suelen tardarse en hacer esa evaluación unos 60, 90 días, pero nunca son informes públicos, ¿vale? Se los queda solo el investigador que lo ha solicitado, la empresa. Y en estos informes se establecen los principios o indicaciones para los futuros dosieres que haya que presentar. Desde junio de este año hay posibilidad de hacerlo conjunto EMA y la FDA con Estados Unidos, porque hay multinacionales o empresas pequeñas que quieren venir a los dos mercados, pues así también se pueden hacer esos asesoramientos conjuntos. Y a nivel nacional también hay una plataforma en la que se pueden hacer binacionales o se pueden hacer, se está abriendo esa plataforma ya como hacerla tipo descentralizado a más de un país y no tiene que ser a todos los países a la vez. Bueno, aquí pongo la guía de cómo hay que presentarlo también, por si hace falta. Y ya me voy directa a los medicamentos para nuevas terapias y hablar un poco de lo que tenemos, un poco de guías y un poco de definiciones, pero ya digo, siempre tocando hacia orientar a los investigadores, academias, laboratorios que están en estos proyectos iniciales. ¿Qué tenemos definido actualmente según nuestro reglamento como nuevas terapias? Pues como veis, son medicamento concebido para terapia génica, medicina regenerativa, ingeniería tisular, terapia de productos sanguíneos o de fagos, medicamentos veterinarios a partir de nanotecnología y cualquier otra terapia considerada como emergente. Como veis aquí, no se incluyeron los anticuerpos monoclonales porque ya teníamos autorizados y ya sabíamos qué guías y qué aplicar, pero sí se metió la terapia celular y la terapia génica y todos, o sea, algunos de ellos que sí que ya teníamos autorizados, pero que llegaron como un poco más tarde, ¿vale? Y también hay que tener claro que todas estas nuevas terapias tienen que ir por procedimiento centralizado, que en esto no he querido entrar, pero quiero decir que tiene que autorizarse y discutirse en la EMA en todos los países a la vez. No se puede ir por otros procedimientos que serán solo para pocos países. Y que también nos dice el reglamento que hay unos ciertos productos de terapia celular que no se consideran medicamentos industriales y que, por tanto, no aplicaría toda esta legislación. Y luego os voy a poner un ejemplo un poquito práctico para hacerlo más llevadero. Dentro de las nuevas terapias, en estos reglamentos delegados que han surgido del reglamento, hay este que lo cuento en especial porque aquí hay un capítulo entero dedicado a nuevas terapias, donde lo primero, además de decir que se explican cuáles son los requisitos generales, qué estudios de calidad generales, seguridad y eficacia hay que presentar, también se dice que a su vez los medicamentos de nuevas terapias pueden diferenciarse en los tres tipos normales y generales de cualquier medicamento veterinario, es decir, que pueden ser no biológicos o biológicos y dentro de los biológicos, inmunológicos o no inmunológicos. Y luego también se incluyen requisitos un poco más específicos y más detallados sobre terapia génica, sobre medicina regenerativa y terapia celular, sobre bacteriófagos, productos de nanotecnología y terapia con RNA antisentido y de interferencia. Voy a hablar un poco del grupo de trabajo de nuevas terapias para explicar, por un lado, cómo funcionan los grupos de trabajo en la EMA y este en especial porque funciona de una manera un poquito distinta y también para contaros pues, cuáles son las guías que se han ido publicando sobre nuevas terapias. Pues en este grupo de trabajo se crea porque el Comité de Medicamentos Veterinarios, donde se hace la evaluación de estos medicamentos a nivel de EMA, cada mandato trianual decide cuáles son sus grupos de trabajo. Esto se decidió en el año 2021, este grupo de trabajo, y lo que hacen son dar recomendaciones en el CVMP en todas las materias relacionadas con nuevas terapias y tecnologías en medicina veterinaria.
Lo que quiero recalcar o resaltar aquí es que si algunos conocéis cómo funciona el comité CAT, que sería el hermano de Humana, empezó funcionando así, es decir, solo dando guías, recomendaciones, pero en estos momentos no se evalúan los medicamentos de nuevas terapias en este comité. Sí se hace así en el CAT, en el de Humana sí se hace en este comité separado, luego se discuten en el hermano, en el CHMP, y digamos que yo personalmente creo que a futuro es como también se hará aquí, porque cada vez tenemos más nuevas terapias que no son fáciles de discutir cuando hablas con todo el grupo del comité, que no hay expertos de todo en todas partes, ¿vale? Pero bueno, por el momento solo lo que genera este grupo de trabajo son guías para estas nuevas terapias y además ayuda en la legislación para este tipo de medicamentos. Así que tiene como objeto fomentar y apoyar la innovación para permitir la disponibilidad de estos medicamentos. Perdón, vaya, ahí he ido muy rápido. Ahí. Como digo, se creó en este grupo de trabajo en mayo del 21, pero antes ya había otro grupo de trabajo ad hoc que se creó para, pues eso, para intentar facilitar la autorización de esos medicamentos que entonces había. El Advent, sobre todo, discutió las guías que hay ahora de anticuerpos monoclonales y otras que había un poco más antiguas de células madre, ¿vale? Estos grupos de trabajo de EMA, en el CVMP todos los países europeos están representados por un representante y un alternate, pero en los grupos de trabajo son más pequeños, solemos estar 9 o 10 personas en cada grupo de trabajo. En este somos 9 y tenemos la suerte de estar, no lo veo, así de aquí para allá no lo veo aquí, sí, bueno, somos 2 personas del departamento del medicamentos veterinarios las que estamos en este grupo de trabajo. Y además de los expertos europeos, pues hay observadores externos. Y tenemos al menos 4 reuniones al año, suele ser una presencial, y lo que se hace es coordinar el trabajo, que eso es lo que es distinto con otros grupos europeos, con grupos de expertos externos, ya que se trabaja sobre guías muy específicas, lo mismo que no es fácil que haya conocedores expertos de cada uno de los temas. Estos grupos de trabajo se forman cuando son necesarios. Por ejemplo, se formó para el tema de bacteriófagos y ahora estamos con el tema de nanopartículas. Y se realizan workshops y focus group que se realizó, por ejemplo, el año pasado, uno específico de bacteriófagos, promovido por la EMA. Así que, como digo, antes de la formación del grupo de nuevas terapias ya se crearon unas guías que eran en formato de preguntas-respuestas para anticuerpos monoclonales sobre seguridad y eficacia, para calidad y seguridad, y para productos basados en células madre, donde tenéis guías de calidad respecto a la esterilidad o agentes extraños y de seguridad respecto a temas como tumorogenicidad o seguridad en especie de destino. Y guías publicadas desde el año 2022, es decir, ya con la actividad del grupo de nuevas terapias. Ahí está otra guía sobre terapia celular, que aquí se habla del concepto, que es un concepto complicado para los investigadores, pero luego muy necesario a la hora de la fabricación y la venta de estos productos, que es el test de potencia, es decir, cómo aseguramos la calidad de cada producto que se libera y que cada uno de estos productos liberados tiene una calidad o una manera de expresar la cantidad de sustancia activa que se relacione con la eficacia en especie de destino. Esta es una de las guías que nos da idea de cómo se pueden hacer esos tests y que es efectiva desde el año 2023. Pues en esta guía la traigo como ejemplo porque además nos da una idea que ya hay unas definiciones de gran importancia para luego la clasificación o ayudar en la clasificación de estos productos, ¿vale? Bueno, pues quería introduciros con esto una de las definiciones también de manipulación sustancial que es muy importante porque, como digo, el reglamento actual dice que no se consideran medicamentos veterinarios, es decir, no son industriales, aquellos, a ver si ahora lo digo bien, que contengan células o tejidos autólogos, es decir, del animal para el propio animal o halogénicos, que no hayan sido sometidas a un proceso industrial. Eso no lo teníamos definido en la legislación, pero en esta guía se ha introducido esta definición como ayuda, porque lo que nos dice la definición de terapia celular es todo esto, es decir,
que para poder definir un medicamento veterinario tiene que haber estado sometido a manipulación sustancial, ¿vale? Y que además tenga propiedades de prevenir o de diagnosticar o de tratar, es decir, que cumpla las dos temas de cualquier medicamento. Y en esta guía se ha definido lo que es manipulación sustancial y sobre todo cuáles son las manipulaciones que son consideradas como no sustanciales. Y vienen aquí todas ellas, que serían el corte, centrifugación, criopreservación, etcétera. Este es el caso que os quería traer como caso práctico sencillo de estas consultas que nos llegan pues, de investigadores o de gente que quiere hacer ensayos clínicos o que está tratando con estos productos y nos pregunta si lo está haciendo bien, si debería considerar los medicamentos, si tendría que ser un ensayo clínico o cómo utilizarlos. Pues en este caso que traigo de células madre, como digo, los medicamentos que tenemos ahora autorizados como células madres son para perros y caballos y en ambos casos son tratamientos halogénicos, es decir, de distintos donantes a distinto receptor. Estos son los tejidos que suelen utilizarse como los tejidos originarios y luego se suelen hacer pues, extracción de las células, expansión, diversos test de calidad y se pueden utilizar después de criopreservadas o bien en fresco. Pues esto es un ejemplo de el que traigo es de células madre autólogas, es decir, mismo animal donante, mismo receptor, obtenidas de médula ósea para caballo y en los pasos de fabricación solo se hacen estos que incluyo aquí, ¿vale? Que son la extracción, lavado, centrifugación, se utilizan refrigeradas y se administran al paciente en hospital veterinario. La vía de administración es intraarticular y la indicación es para osteopatías. Estas son consultas más o menos reales que nos llegan. ¿Esto es o no es un medicamento? Pues esa es la primera pregunta. ¿Se clasificaría? Si lo fuera, ¿qué tipo sería? Y si fuera medicamento, ¿qué tipo de procedimiento debería seguir? Pues en este ejemplo he puesto un ejemplo sencillo porque no se clasifica como medicamento al ser halogénico y todos estos tratamientos que dan a las células no están dentro de lo que consideraríamos como manipulación sustancial, ¿vale? Entonces, no sería medicamento industrial, no aplicaría. La segunda, si lo fuera, esto ya sería pensando en lo que he explicado de cuál es su origen. Si digamos que en vez de autólogo es heterólogo y lleva otro tipo de manipulaciones. Pues si fuera así, por su origen es biológico y como la indicación es para tratamiento de osteopatías, sería no inmunológico porque no es preventivo. Y además, si fuera medicamento veterinario, ¿qué tipo de procedimiento? Pues al ser nueva terapia tendría que ir por procedimiento centralizado. ¿Vale? Eso es un poquito para intentar introducir esto y ya también muy brevemente contaros que otros trabajos que se están realizando dentro del grupo de Novel Therapies o que se han realizado es sobre bacteriófagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Seguro que la mayoría lo sabéis, pero solo contaros que son virus que infectan bacterias y que si en su fase lítica rompen estas bacterias y por en tanto no son, se han considerado dentro de la legislación actual como nueva terapia, no porque sean nuevos, ya se sabe de ellos desde hace tiempo, pero se han considerado como muy importantes debido al tema de las resistencias o de buscar alternativas a los antimicrobianos. Así que se están desarrollando guías también porque nos están llegando muchas consultas por parte de investigadores, academia, laboratorios sobre este tipo de productos. Los bacteriófagos como medicamentos, ya digo, están en nuestra legislación, siempre que tengan indicación como medicamento, pero hay otras legislaciones que también les aplican dependiendo de su uso, digamos, si no es en animal in vivo, y, por ejemplo, podrían considerarse, dependiendo de su uso e indicaciones, como aditivos alimentarios o como descontaminantes. Y ya en Europa hay algunos bacteriófagos así autorizados, pero todavía no tenemos ninguno a nivel de medicina veterinaria en Europa autorizado como tal. Y ya digo que otra de las nuevas guías, que esta no está publicada, pero estamos en desarrollo de ella, está todavía como concept paper, es en nanopartículas, porque también nos están llegando muchas consultas y sobre todo
Unas cuantas de ellas, al menos que yo sepa personalmente, me llegan alrededor de las vacunas de mRNA, o sea, como ayudante, como carrier de las vacunas de mRNA, estas nanopartículas. Pues también se han incluido en la definición de nuevas terapias. Esto es lo que dice nuestra legislación, que son la nanotecnología, es decir, que sea por debajo de los 100 nanómetros y que tengan dos o más dimensiones. Y como digo, este concept paper ya está publicado y también tenemos otros temas de trabajo que están en colaboración con otros grupos de trabajo, como es el de péptidos sintéticos. Este ya está publicado también un draft, un borrador, y en este grupo de trabajo es un grupo conjunto de humana y de veterinaria. Y en futuro, dentro del plan de trabajo del Novel Therapies, está trabajar sobre terapia génica y otros temas que se irán viendo más adelante, pero por ahora parece que el siguiente posible, en el que se buscarán expertos posiblemente desde la EMA en veterinaria, es sobre terapia génica. Y aquí, ya como última diapositiva, pongo las páginas web, los links de las páginas web más importantes para esta legislación y guías para quien las quiera consultar. Y espero que no haber sido muy densa en cuanto a guías y legislación. He intentado hacerlo lo más ligero posible y espero que les haya sido interesante. Así que recuerdo que estamos de 25 aniversario en la agencia y muchas gracias por su interés. Y si hay preguntas, pues aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Pullido, por esta conferencia que para mí ha sido una conferencia profunda y a su vez de conocimiento, de nuevos conocimientos, ¿no? Y bueno, como es norma en las reales academias, pues vamos a someter la conferencia pues a discusión. El doctor Tresguerres tiene la palabra. Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos una información a la que normalmente no estamos, digamos, familiarizados con ella. A mí, las muchas cosas interesantes que ha contado, pero me ha parecido escuchar la posibilidad de que a través de la Agencia del Medicamento se puede conseguir también algún tipo de ayuda para fomentar el desarrollo de algún medicamento en algunas condiciones determinadas, ¿o no? Las ayudas a las que nos referimos o a las que yo me refiero y conozco son reducciones en tasas en algunos casos, ¿vale? O en algunos casos que seguro que personas aquí las conocen, como son los mercados limitados, o en algunos otros casos que sí hay ayudas puntuales, pero luego son ayudas científicas en cuanto a orientación, reuniones y las que he estado comentando. Pero vamos, sobre todo son reducciones en tasas. Ya cuando se llega, incluso en los asesoramientos científicos, yo si no recuerdo mal, en las pequeñas y medianas empresas también hay ayudas en cuanto a esas reducciones de tasas y los medicamentos a nivel centralizado y nacional que se consideran como mercados limitados. Y luego me ha sorprendido en uno de los medicamentos que ha comentado usted, era concretamente un análogo de GNRF Ujú. para el tratamiento del olor del cerdo macho, que básicamente para mí, bueno, yo lo conozco de la medicina humana, porque se utilizan, bueno, como castradores químicos, pero me ha sorprendido que diga usted que es un tratamiento inmunológico. Así es como se autorizó, a eso me refería con nuestra legislación antigua y la nueva, ¿vale? En medicina veterinaria. Como la antigua anterior al reglamento los teníamos solo divididos como inmunológicos o farmacológicos, al ser además este era un péptido análogo y además estaba conjugado con toxoide de difteria humana, si no recuerdo mal. Entonces, por su manera de fabricarlo y digamos, la función en la que podíamos encajar el dossier de ese momento, es como se autorizó como inmunológico. Por eso se le llamó, su indicación fue eh, la que pongo aquí, reducción del olor sexual de machos. Ahora actualmente también se puede utilizar en hembras, pero se consideró tipo inmunocastrador, tipo, ¿vale? No, no porque funcione como tal, la función va frente a ese receptor, pero es como se consideró para poder clasificarlo y ayudar en la legislación y guías. Gracias. Sí, el doctor Alberto Montoya.
Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle la conferencia. El tema me parece tremendamente complicado, comités, tantas legislaciones, pero quería hacer una pregunta. Usted dijo que desde que se inicia la investigación hasta que el fármaco está de uso clínico pueden ser 8 o 10 años. Lógicamente, tiene que ser un método garantista y seguro y tal, pero no es mucho tiempo. Actualmente es que en 8 años ha cambiado la patología, la fisiopatología de la enfermedad, incluso hasta puede ser otra enfermedad diferente. ¿Y cómo se encaja esto? ¿Cómo se reducen esos tiempos? Pues Esa sería la primera pregunta. bueno, hay maneras de la fase nuestra, digamos, de la fase de regulación, ¿vale? Porque hay esos 210 días que dura la evaluación más una parada de reloj que suelen ser 3 meses o llegan a ser 6 si es necesario, en lo que nosotros podemos reducir, o sea, la parte reguladora me refiero. Y luego hay momentos especiales y específicos, y puedo decir el que ahora mismo estamos viviendo con la lengua azul serotipo 3, en que la legislación también permite unas autorizaciones de uso rápido, e incluso para vacunas que no haya mucha información sobre ellas, ¿vale? O sea, esa legislación existe, se utiliza, igual que hay maneras de hacerlo rápido, hay incluso procedimientos acelerados, el artículo 25 para las autorizaciones excepcionales, o sea, hay muchas fórmulas legales para las necesidades urgentes y para los focos infecciosos necesarios en cada país, que eso se utiliza, y luego está la legislación, digamos, normal, que sería esto. Pero esa fase inicial que digo, bueno, esa infografía es información de la veterindustria, de las industrias asociadas, y yo creo que es bastante real en cuanto a medicamentos, digamos, normales. Pero cuando ya estamos en vectores vacunales, estoy pensando en todos estos que ahora tenemos de aves, bueno, cualquiera de los muy conocidos, ya las siguientes vacunas que hacen eso en laboratorios no tienen ni esa investigación, o sea, ya las siguientes, el meter un inserto distinto en el mismo vector lleva mucho menos tiempo ya de investigación y ya son mucho más rápidas también. Incluso estoy pensando en estas vacunas de lengua azul, porque otra de las discusiones que tuvimos y que no he contado aquí, perdón, tenemos otras maneras de autorizar ese tipo de productos en que hay mucho cambio, por ejemplo, de virus, ¿no? Por ejemplo, en las de lengua azul o en fiebre aftosa también había estas guías que se permite como el cambio rápido de serotipo, ¿vale? Y en esos cambios rápidos, en vez de ser una nueva autorización, puede llegar a ser solo una variación, que las variaciones en registros suelen ser también unos 90 días o 60, depende. ¿Vale? O sea que en registro sí tenemos manera de hacerlo rápido y luego legislación aplicable de hacerlo muy rápido si es un foco urgente y necesario. De acuerdo. Y otra pregunta sería, hace unos años vino un fármaco para perros que eran unas pastillas que se vendían como adelgazantes. Y nosotros recuerdo que hicimos una investigación y dijimos, no era un adelgazante, sino era un hipolipemiante, que no es lo mismo. Y el fármaco desapareció, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo cuando ocurren estas cosas? Por ejemplo, tuve problemas con el laboratorio, lógicamente, al decir que su fármaco no nos gustaba. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene cuando estas cosas ocurren? Cuando hay una investigación que desmonta un fármaco, lo cambia de clasificación, le quita utilidad. Yo desde que me preguntan, no sé especialmente si sé de otros, sé que cuando, digamos, hay partes que dependen del Departamento de Inspección y Control, si están, digamos, fabricándose medicamentos que no están declarados como tal, eso sería del Departamento de Inspección y Control, y si nosotros tenemos conocimiento, se les comunica a ellos y van los inspectores y se hacen las sanciones o lo que tenga que hacerse. Pero cuando hay unas investigaciones de algún medicamento que ya está en el mercado como medicamento y que digamos que, pues, o los veterinarios son conocedores de que este no tiene seguridad, no es eficaz, todo eso hay que comunicarlo a farmacovigilancia también dentro del departamento para que se lleven las oportunas también cambios en el medicamento, sanciones o lo que sea necesario. Pero si no hay conocimiento dentro del departamento es difícil actuar. O sea, lo que pido desde aquí, que sé que mis compañeros de farmacovigilancia también lo hacen mucho, es colaboración y que por favor esto que se conozca, pues que se lleve por las vías que tenga que hacerse. Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Doctor Zicke, por favor. Buenas tardes. Ante todo, disculparme por el retraso. Es una pregunta probablemente muy sencilla, pero que me genera dudas. Un medicamento autorizado en Alemania, de origen americano y autorizado por las autoridades americanas, ¿es utilizable en España? Esa sería la primera cuestión. Depende todo eso de los tipos de autorizaciones y hasta del tipo de medicamento que me esté hablando. Porque, por ejemplo, la legislación actual, no la anterior, si estamos hablando de biológicos inmunológicos, no permite las importaciones de terceros países, ¿vale? De otros medicamentos, sí. Si estamos hablando de un medicamento que tiene una autorización nacional en cualquier otro país europeo y que no hay ese medicamento aquí en España, pues se puede, digamos, no es una importación, porque eso es dentro del mercado europeo se puede hacer, pero tiene que hacerse igual por las vías, hablando con el departamento, con farmacovigilancia, se hace también esa solicitud. Pero si es un medicamento americano, digamos, Registrado en Alemania. Vale, si está registrado en Alemania como medicamento veterinario, no medicamento humano, que también ahí Vale, hay, es que esa era ¿vale? la siguiente derivada. Vale, Esa era la que siguiente también de derivada. todo hay, pues tiene que cumplirse siempre la cascada de prescripción, ¿vale? Y Vale, la ca- el caso es la nalosona intranasal. La nalosona intranasal no es mi Ya lo sé, campo, pero pero lo sé, pero en perros sí que tiene esa aplicación también en intoxicaciones por opiáceos. pues ahí, si es un medicamento autorizado para esa indicación en perros en Alemania, es decir, no así en España, pero si fuera, puede comunicarse al departamento, que ya verían las maneras en que puede eso autorizarse y cómo, porque podría llegar a ser hasta un ensayo clínico, no lo tengo claro, ¿vale? Yo cuento lo que mi experiencia con mi rama, que es la que ¿Y me en sé. situaciones de emergencia? En situaciones de emergencia también hay que comunicarlo. Muy amable, gracias. Digamos que no hay esa exención hospitalaria que hay en humana, ¿vale? Que mucha gente nos lo pregunta y no existe esa. Sí. Claro, Mm, ese es el caso de los autoinyectores de Ajá, atropina y osima, claro. que Pues teniendo una licencia americana con registro alemán, sí se pudieran utilizar en España. Gracias. Ujú. Sí, tenemos una pregunta de Fernando Vallés Costa. Dice, ¿cómo actúan los productos biológicos en las artritis reumáticas diagnosticadas en humana? Bien, tampoco es mi campo. Y además no sé a qué productos biológicos se refiere exactamente. Tendría que mirar la ficha técnica y no tengo ningún problema en mirarla y en responderle si sé exactamente a qué se refieren. Pero si estamos hablando de células madre, que son las que yo he evaluado más directamente, justo en las células madre no se sabe muy claramente cuál es su mecanismo de acción. ¿Vale? Si es esta la pregunta. Lo que sí hacemos en veterinaria al menos, o lo que tenemos son resultados en especie de destino, o sea, nos basamos en la realidad, en los resultados reales que nos demuestran con caballos y con evaluación real de esa clínica, de las cojeras, de las osteoartritis. Esto es como se hace en veterinaria. En humana, yo soy humilde, no es mi campo, no puedo decirlo exactamente, pero puedo mirar esas fichas técnicas si tiene mucho interés. Muchísimas gracias, Rosario. Y a continuación tiene la palabra Así, el doctor. yo en primer lugar quería Sabio Jiménez. felicitarle por su magnífica conferencia y quería hacerle dos preguntas que son, en vez de preguntas activas, son preguntas pasivas. Me voy a explicar. Un medicamento tarda 10 años en producirse y entonces eso es un coste económico muy importante. Entonces, después de pasar todos los controles y ya ir para el registro y ya sale, entonces hay veces que se encuentra uno con el problema de que ese producto se deja de fabricar siendo muy importante y muy Es bueno. cierto, es En cierto. estas circunstancias, ¿qué se podría hacer? Pues no siempre es fácil esa contestación, porque a nosotros, mira, yo le voy a poner mi experiencia real con vacunas, que es la mía, con vacunas para peces. Vacunas para peces tenemos muy pocas, hay muchas autovacunas, ¿vale? Y ahí ese es otro tema en el que tampoco quiero entrar demasiado, pero bueno, quiero decir que ya nos ha pasado que son problemas económicos
Y entonces, desde la agencia, pues eso, ayudamos en los mercados limitados, que sería este caso de las vacunas para peces, son mercados limitados, se ayuda en cuanto a tasas, la reducción creo que en España llega hasta el 70% menos, esto es lo que me suena, o sea, es una reducción de tasas bastante amplia, en la EMA es también bastante grande, pero es algo económico, no sé qué más decir, que ayudamos hasta donde podemos, pero hasta desde el principio también. Sí. Que yo lo que veo, o lo que aquí quiero explicar otra vez, es que esos 10 años hay veces que podrían reducirse bastante si los investigadores estuvieran bien orientados desde el inicio también, porque esos gastos que se hacen en estudios con animales podrían reducirse mucho si fueran bien orientados. Sí, muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿la agencia del medicamento tiene algo que ver con el precio del medicamento? Porque el precio del medicamento no guarda una relación materia prima, producto final. Pues ¿Tiene algún tipo de en relación? veterinaria me temo que no. En humana sí, los precios pues, de los medicamentos que están subvencionados por la Seguridad Social, pero en veterinaria no, es precio libre, al menos en España. Muchas gracias y felicidades. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo me uno a la felicitación. Creo que ha sido Gracias. una conferencia realmente importante. Yo Solo- creo que todavía la profesión no le da esa importancia a la que tiene la legislación. La legislación hay que tenerla siempre al día, porque la legislación te da muchas veces pues la facilidad de entender pues muchísimas sustancias que tienes a disposición en terapéutica, ¿no? Sí. En la nueva directiva, donde viene especificado las materias veterinarias, las competencias, viene claramente la competencia en legislación veterinaria, lo cual pues va un poco en la línea de lo que ha explicado. Me ha gustado mucho lo que ha hecho, sobre todo explicando un poco los tipos de procedimientos centralizados, descentralizados, de reconocimiento Muy mutuo por y encima. nacionales, me han gustado. Luego me ha gustado muchísimo pues que haya hablado un poco de las guías BICH e ICH, ¿no? Para veterinaria y humana. Y luego, pues efectivamente, las nuevas terapias, ¿no? La diferencia que hay entre medicamentos biológicos, no biológicos, porque, bueno, tenemos que aprender ya al uso de este tipo de productos, que me imagino que serán la gran mayoría bajo prescripción, ¿no? Sí. Bajo prescripción Sí, los veterinaria. biológicos, sí. Por lo tanto, una persona que prescribe tiene que tener conocimiento realmente del funcionamiento de este tipo de sustancias que son nuevas, ¿no? Y bueno, la verdad es que se están utilizando muchos productos, pero quizás desconocidos, ¿no? Como son todas las vacunas, los inmunosupresores, los inmunomoduladores, los diagnósticos, etcétera. Yo creo que hay realmente un movimiento muy importante, habida cuenta de que tenemos muchas enfermedades transmisibles y que tenemos que hacer prevención. Y la única forma de hacer prevención es mediante la bioseguridad y mediante la utilización de vacunas y sobre todo, bueno, pues haciendo una buena limpieza, ¿no? Sobre todo de las explotaciones que tenemos a nuestra disposición. Lo de los alergenos también me interesa mucho, que es un tema importante en veterinaria. Y luego hay un campo tremendo en las autovacunas, ¿no? Que las autovacunas, pues realmente pues, son sustancias que se están utilizando mucho. Yo cuando he estado trabajando fuera de España las he utilizado y sobre todo los laboratorios lo que hacían es a partir a partir de animales muertos en los que se diagnosticaba la enfermedad, pues hacerte el aislamiento de la bacteria del virus, fabricarte la autovacuna y mantenerla a disposición a medida que tú ibas necesitando, ibas comprando. Lo que pasa es que esto es, bajo el punto de vista económico, es complicado. Es complicado, ya ha cambiado, o sea, solo quiero dar un apunte muy por encima. Eso también la legislación, el reglamento actual, dentro de sus posibilidades, algo que se discutió en el CMDV también, se ha metido en la legislación de autovacunas veterinarias, es decir, el cambio mayor además es de pasar de que son autovacunas de la misma explotación o del mismo animal para el mismo animal, ahora se abre el concepto a relación epidemiológica. Exacto. Y el otro gran cambio que hay es que a partir de, esperemos, de que se actualicen las guías de fabricación correcta de laboratorios de veterinaria, tienen que fabricarse, digamos, de manera muy similar a los medicamentos industriales, ¿vale? A las vacunas industriales. Esto va también a cambiar
por lo menos y esto es así en España y en la mayoría de países europeos, porque eso está así en la reglamentación, es decir, que se quiere fomentar una mejor calidad de todos nuestros medicamentos veterinarios, incluyendo las autovacunas. Sí, lo que me ha llamado la atención es que no haya hecho una defensa por parte de la agencia en cuanto a que cuando hemos tenido que registrar las vacunas del COVID ha habido una reducción importante de tiempo como consecuencia de la necesidad social de tener una vacuna, ¿no? Sobre todo en vacunas estas que son RNA, ¿no? Sí, pues en esas es lo que he contado un poquito en la pregunta que me han hecho. Quiero decir que tampoco cuando nos comentaban desde Humana cómo estaban haciendo estos temas de la revisión rápida, el rolling review lo llamaban, es algo que en veterinaria ya teníamos puesto a punto. O sea, en la legislación europea hay este artículo 25 que antes era otro, pero que en el fondo es estas autorizaciones excepcionales que se hacen con datos mínimos y cuando los laboratorios van completando, nos van mandando más información y se va completando, pero esa autorización con datos mínimos siempre es cubriendo la calidad y la seguridad, sobre todo de esos medicamentos que se ponen en el mercado, y una eficacia mínima, pero al menos calidad y seguridad siempre hay. Antes de sacar nada de esto, ni las vacunas de mRNA de humana ni las nuestras para animales siempre salen, pues eso, con esta revisión. Muy bien. Y luego, por otra parte, pues que hay que decir que es una agencia estatal, ¿no? Sí, sí, sí. La agencia estatal le permite a una agencia pues tener unos recursos propios, manejar los recursos y tener iniciativas como las que ha estado indicando, ¿no? Sí. Yo creo que esto es muy importante. Sí, es muy Y importante. me alegro que también se vayan un poco hacia la idea de la FDA de los Estados Unidos, que está muy ligada a la empresa nacional, Sí. ayudando en la medida que sea posible, sobre todo asesorando en los momentos iniciales del desarrollo de las moléculas, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy Eso es muy importante. importante y también que no es Todos los que dependido. trabajamos en investigación, una orientación de este tipo te puede evitar pues muchísimos estudios que son muchas veces costosos e innecesarios para conocer la eficacia y la seguridad de un determinado producto. Pues nada más, yo le felicito de nuevo. Le Muchas agradezco gracias. muchísimo que haya venido, que nos ha hecho una puesta al día. Este es un tema que está evolucionando muy rápido, posiblemente dentro de poco tendrá que venirnos a actualizar los A contar otras conocimientos, cosas nuevas que se cosas hayan nuevas. autorizado. Y nada, yo le quiero entregar pues un diploma de reconocimiento por parte de esta Real Academia, que bueno, dice claramente pues que la Real Academia de Ciencia Veterinaria de España le otorga el presente diploma de reconocimiento por su intervención en la sección celebrada el día de hoy, firmado por el secretario general, el presidente. Enhorabuena. Muchas gracias por esta invitación y por esta charla tan amena. Fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues levantamos la sesión, ¿no? Y nos despedimos de todos aquellos que nos están siguiendo por Zoom. Buenas tardes a todos.